Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 18 de enero del año 2024. Hemos estado un tanto pausados con nuestras actividades porque hemos dejado la tarea de escuchar las clases de los 7 peores y el día de hoy vamos a terminar con la última clase. Ya no es un octavo peor, pero vamos a reflexionar ahora la contraparte. ¿Por qué? Porque lo que hemos meditado hasta ahorita nos lleva a pensar en el lado de las necesidades y cómo esas necesidades se pervierten, se han pervertido en el ser humano, pero cómo a partir entonces de una necesidad ya pervertida hay un mover espiritual de parte del enemigo. Y lo que queremos hacer entonces es ver las perspectivas de Dios. Entonces en esta noche vamos a tener nuestro enfoque en las cosas de lo que Dios hace y no tanto en lo que el enemigo hace. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú, Señor, has hecho para nosotros. Te pedimos, mi Dios, ayúdanos y enséñanos. Revélanos tu verdad, revélanos las cosas que tú quieres para que nosotros, en ese sentido, podamos siempre ser la imagen y semejanza de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar entonces con Génesis capítulo 1 y como ustedes saben aquí a partir del verso 1 dice: en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Ustedes han leído muchísimas veces esto y hemos meditado sobre ello. La tierra estaba desordenada y vacía. Y en algún momento creo que hemos hablado acerca de cómo el vacío de Dios es el espacio de oportunidad para que nosotros crezcamos, nos desarrollamos y tomemos autoridad. Pero dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta frase de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo puede simbolizar algo espiritual o puede simbolizar también el abismo es la plenitud, la magnitud de todo lo creado. Y entonces cuando nosotros pensamos en eso en esta noche, podemos pensar que el vasto universo finalmente es esa magnitud del abismo. ¿Y qué queremos mostrar aquí? Que a partir del verso 3 cuando dice Dios, sea la luz, la luz lo que hizo fue hacer que las tinieblas se alejaran. Dice el verso 4 y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó a Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día, en este caso del primer día. Pero cuando nosotros pensamos en esto de que separó la luz de las tinieblas, no está diciendo que las tinieblas sean malas. Sin embargo, por oposición, lo que vemos es que Dios llama a la luz buena. Ahora, ojo, no estoy queriendo torcer nada, pero lo que quiero que entendamos es que las tinieblas pueden ser un fenómeno físico, pero también pueden ser una alusión espiritual a la ausencia de luz. Y esto no es un asunto trivial, esto es un asunto importante por el peso simbólico que tiene. Ok, ¿cómo lo vamos a poder entender esto mejor todavía? En el Evangelio, según San Juan, ¿sí? Vamos a ver desde el verso 1, dice, en el principio era el verbo. Noten ustedes que allá decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahora comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Noten ustedes que Juan capítulo 1
viene a ser un paralelo del Génesis capítulo 1, pero nos muestra una dimensión desde la perspectiva del Creador. Porque en Génesis 1:1 habla que Dios creó los cielos y la tierra, pero se habla de Dios como alguien, ¿sí?, que está allí haciendo cosas, pero no entendemos que el principio de todo es Dios mismo. Y eso nos lo viene a aclarar entonces Juan capítulo 1. Dios es el principio de todo. Y cuando nosotros vemos aquí que en el principio era el verbo, la palabra verbo que tenemos aquí nosotros en español, en el griego dice que era el logos. Y el logos era Dios y dice, el logos era con Dios y el logos era Dios. ¿Por qué es importante este asunto del logos? Porque logos en el griego es la palabra dicha, la palabra declarada, la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces podemos darnos cuenta que cuando dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, lo que está diciendo es, y el logos se manifestó diciendo. ¿Me estoy explicando? Y el logos se manifestó diciendo. Por eso, cuando en 1:3 noten ustedes una vez más, Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea. Dijo Dios, sea, sea la luz. Y entonces fue la luz. Por eso cuando Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, por este logos fueron hechas, y sin este logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el logos estaba la vida. ¿Cómo se crea la vida? Con el logos de Dios. Esta palabra que sale con vida, que sale con poder. Jesús decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y en este logos estaba la vida, y noten ustedes, la vida es la luz, la vida era la luz de los hombres. Y entonces vemos en el verso 5 de Juan capítulo 1, verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que separa lo que es de lo que no es en tu vida? El logos, la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante que te enamores de la palabra? Porque la palabra es el inicio de todo. ¿Quieres que algo suceda en tu vida? Tú necesitas la palabra que se declare en tu vida a través del Espíritu Santo. Nótense, el asunto no es una estructura religiosa. El asunto es una relación íntima con el Espíritu Santo que permita que la palabra declarada comience a transformar, a poner orden en tu vida, que las tinieblas que han estado en tu vida salgan simplemente por la presencia de la luz. Ser libre significa dejar que la luz que viene a través de la palabra se establezca y reine en ti. No es lo que dice el pastor, no es lo que diga un libro de discipulado. No estoy diciendo que sean malos los pastores, bueno, me toca cumplir la función de pastor y no estoy diciendo que los discipulados que nosotros hagamos no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que Génesis 1
Y Juan capítulo 1 nos enseña que el activador de todas las cosas es el logos, la palabra declarada de Dios. Pero esa palabra declarada de Dios no se quedó en un libro. Esa palabra, ¿sí? Declarada de Dios, dice, seguimos acá. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre había venido al mundo. Jesús vino al mundo y vino como la palabra declarada de Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hay gente que no es capaz de escuchar la palabra que Dios le está hablando. Esa palabra viene a lo suyo, viene a ti, pero hay gente que no recibe la palabra. ¿Sí? Y entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que reciben esa palabra, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo te conviertes en un hijo de Dios? Recibiendo la palabra que es luz en tu vida. Y esta palabra entonces permite que no seas engendrado de carne ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, de ser humano, sino por medio de la palabra que es la voluntad de Dios. Y este verso 14 para mí es seguramente uno de mis versos favoritos, ¿sí? Una vez alguien me preguntaba, yo reflexionaba sobre esto con una charla, porque hay lugares en el mundo donde no puedes tener una Biblia. Y entonces me ponía a platicar con esta persona y me decía, y si tú no pudieras tener toda la Biblia son 66 libros, recuerden ustedes, ¿qué libro escogerías? Y yo le dije, yo escogería el libro de Juan. Bueno, y si no pudieras tener todo el libro de Juan, ¿qué parte de Juan escogerías? Y yo dije, escogería el capítulo 1. Y si no pudieras tener ni siquiera todo el capítulo, entonces yo le dije, yo tendría a partir del verso 1 hasta el verso 18, porque este pasaje para mí es el más impactante, el más poderoso de lo que Dios ha hablado en mi vida. Pero si no pudiera tener ni siquiera esos 18 versículos, ok, entonces el verso 14 es el verso con el que yo me quedaría. Si solamente pudiera tener un solo versículo de toda la Biblia, y yo sé que estoy diciendo una barbaridad, ¿sí? Porque la Biblia tiene 1189 capítulos, imagínense ustedes la cantidad de versículos que tiene, no me sé el número, algún día me aprenderé el dato este que en la práctica puede terminar siendo medio inútil, pero si de todo ese gran conjunto de versículos solamente pudiera tener uno, yo me quedaría con este. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, es lo que está diciendo. El verbo se hizo carne. La luz se hizo carne. El logos de Dios se hizo carne. Y entonces, ser cristiano no es traer la Biblia sudada bajo el brazo o traer la calcomanía del pescadito en el carro o decir amén, gloria a Dios, aleluya cuando te preguntan en lugar de decir sí o no. Y digo, no que esas cosas sean malas del diablo, no, no, no. Pero lo que te hace cristiano es que suceda contigo lo que dice aquí Juan capítulo 1, verso 14, que el verbo de Dios se haga carne en ti, que la Biblia se encarne en ti, que la luz de Dios se haga carne en ti, que te conviertas entonces en un portador de la luz. Y entonces la luz es un tema fundamental para los hijos de Dios. Uno de los versículos que yo me aprendí recién convertido era el Salmo 119, 105, y dice lo siguiente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Y me gustaba mucho este versículo porque yo fui scout desde los 10 años. Y una de las cosas que tú más extrañas cuando sales de campamento, cuando tienes que atravesar un cerro en la noche, es la luz. Nosotros muchas veces llegamos a caminar sin luz porque teníamos el reto de aprender a caminar sin luz, pero lo cierto es que es una valentonada si tú no conoces el lugar, porque una vez andábamos subiendo y bajando por un arroyo seco en el cerro, imagínense, sin luz, donde tienes la posibilidad de despeñarte y caerte. Antes no nos matamos, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea de ese tipo de cosas? Bueno, primero que venzas el temor, así que imagínense yo que era autista y miedoso, pues esas cosas me hicieron valorar mi capacidad para enfrentar cosas, pero además no solamente eso, me llevó a valorar más todavía la importancia de nunca perder la luz. La luz te ayuda a poder percibir el mundo. Y la palabra de Dios, cuando se convierte en luz en tu vida, te ayuda a encontrar el camino, te ayuda a saber a dónde vas, te ayuda a entender en dónde estás poniendo el pie. El Señor Jesús, pudiéndonos haber dicho muchas cosas, pudiéndonos haber dicho que nosotros éramos la dinamita de la tierra o que éramos, no, el Señor Jesús nos dijo algo bien simple. Dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Ustedes son la luz del mundo. No dijo, ustedes son de la luz del mundo. No, nosotros somos la luz. Y cuando nos está diciendo el Señor Jesús que nosotros somos la luz del mundo, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, cuando tú tienes una ciudad, bueno, yo sé que esta figura para algunos puede sonar muy rara, pero quienes caminamos en la noche, hay un tipo de reto en los scouts que se llama volanta. Una volanta es una caminata que para una persona normal, pues se convierte en un reto interesante porque tienes que atravesar 100 kilómetros en un camino que no conoces solamente con un mapa en 2 días y medio. Son 20 kilómetros en la mañana, 20 kilómetros en la tarde, siguiente día 20 kilómetros en la mañana, 20 kilómetros en la tarde, ya van, ¿sí? 40 el primer día, 40 el segundo, ya son 80, y el último día tienes que atravesar tus últimos 20 kilómetros. Vas a dormir 2 noches en medio de un camino que no conoces y que la única cosa que tienes es un mapa con una ruta para poderlo atravesar. Y entonces, a veces, como no conoces el camino, ahora si me llevas a un lugar que yo conozco, pues ya ni el mapa necesito, ¿sí? Simplemente voy a decir, mira, vamos a agarrar por aquí, el camino por allá, damos vuelta y ya llegamos, ¿sí? Pero cuando tú no conoces el lugar, entonces, y tienes que atravesar además un cerro, una sierra, llega el momento en que te agarra la noche y entonces ves una ranchería chiquita, pero la alcanzas a ver a kilómetros, está trepada sobre la punta de un cerro y ahí hay 3, 4 casitas, 10 casitas con luz y se ven. Y se convierte entonces en una brújula para decir, hacia allá va el lugar a donde queremos llegar. Jesús le está hablando a gente de hace 2000 años y le está diciendo, ustedes han caminado en la noche y ustedes saben que en la noche, si tú tienes una fogata, no se puede esconder. Desde lejos se ve. ¿Por qué? Porque en las tinieblas la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y no importa qué tanto te escondas, aún desde si tú traes una lamparita, no sé si ustedes les ha tocado salir de repente acá por el lado del Libramiento, ya en la tarde, en la noche, y uno puede ver que una sola persona con una lamparita va por el cerro porque se alcanza a ver el destello, una sola persona. Y entonces lo maravilloso de esto es muy poca luz hace un gran impacto
en medio de las tinieblas. Y cada uno de nosotros hemos sido puesto en medio de las tinieblas. Y entonces dice el Señor Jesús, verso 5:15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, tú no enciendes una lámpara para ponerlo abajo de la mesa o para ponerlo abajo de un sillón, no, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Noten ustedes la figura esta, el candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Qué es un candelabro? Es algo que sirve, una estructura que sirve para sostener algo que se está consumiendo, un combustible que se está consumiendo. Puede ser aceite con un pabilo, puede ser una vela con un pabilo. Y dice, y sirve para alumbrar a todos los que están en la casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En medio de las tinieblas nos convertimos como estrellas en medio de la noche. Jesús entonces nos dice que nosotros debemos de ser como lámparas, que la palabra en nosotros se convierte en una lámpara, pero que nosotros con esta palabra en nuestras vidas nos convertimos también en lámpara para otros, ¿sí? Y Jesús en el 8:12 de Juan va a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí Jesús nos está juntando todas estas ideas que estábamos diciendo desde Juan capítulo 1, desde Génesis capítulo 1, ¿sí? De Mateo capítulo 5, verso 14, de Salmo 119, verso 105. Jesús es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Seguimos entonces ahora con el apóstol Pablo, que en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, nos va a decir, no sé, bueno, desde el verso 5 o 6, ¿sí? Dice Efesios 5:6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes de ellas, porque en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo no había luz en nosotros. En otro tiempo estábamos en las tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andemos pues como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Y como hijos de luz, debemos entonces mostrar la luz del Señor. En segunda de Corintios capítulo 4 verso 6 dice el apóstol Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios quiere que nosotros brillemos como le brillaba el rostro a Moisés y que podamos entonces nosotros con todo esto dar testimonio de las cosas que Dios quiere mostrar en nuestras vidas. Y hay entonces un pasaje que se encuentra en Isaías 11:2. Isaías 11:2, y que va a ser muy importante para nosotros en esta clase, porque curiosamente, cuando nosotros pensamos en él, se van a cumplir en este versículo algunas de todas estas cosas que he estado comentando esta noche. Dice entonces Isaías 11:2. Saldrá, dice desde el verso 1, una vara del trono de Isaí
y un vástago retoñará de sus raíces. Ok. Una vara, una rama del tronco de Isaí. Sabemos nosotros que el papá del rey David se llamaba Isaí. Y entonces el rey David es descendiente de Isaí, pero no solamente nos estamos refiriendo a él, por supuesto, sino que será un descendiente del rey David. Casualmente, Jesús es descendiente del rey David. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús es el vástago que viene entonces de este linaje espiritual. Y va a decir entonces el verso 2, y reposará en él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. ¿Por qué lo digo de esa manera? Para que se puedan dar cuenta ustedes que estamos hablando de siete características, y así como habíamos hablado de los 7 peores, ahora estamos hablando de los 7 mejores. Este es un candelabro. A este candelabro, el candelabro de Dios, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento se habla del candelero, ¿sí? Del candelabro, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que este candelero, este candelabro que estaba en el tabernáculo de Dios, era un candelero que había sido forjado a marrazos, que no había sido vaciado, que había sido hecho a golpes. Se encuentra en Éxodo capítulo 25, a partir del verso 31. Dice, harás además un candelero de oro puro. Y eso está hablando de que no hay contaminación en él. Jesús fue el hombre sin pecado, el candelero puro. Labrado a martillo se hará el candelero, o sea, no fundido en molde, sino golpeado, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, todo labrado a martillo y todo de oro puro, ¿sí? Todo de el mismo material. No habrá contaminación, no habrá pecado en él. Y saldrán, dice, 6 brazos de sus lados. Noten ustedes que está implicando que hay una vara en el centro y que saldrán 6 brazos, dice, 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. Por eso, si ustedes lo cuentan, los candelebros en la cultura hebrea tienen 7 brazos. Dice, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. O sea, hay 3 elementos que nos está diciendo. El primero de ellos es la flor de almendro. ¿Qué implica una flor de almendro y por qué es importante cuando nosotros hablamos de ella? Porque la vara de Moisés era una vara de almendro. La vara que había estado seca y que durante años había sido usada por Moisés para andar cuidando borregos, pero que después, cuando el Señor lo llama y le dice, ¿qué tienes en la mano?
lo único que tenía era esa vara seca de años de estar allí a su servicio, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos más adelante que hubo un conflicto y ese conflicto tenía que ver con que había gente de la tribu de Leví que estaba diciendo que por qué habían elegido a los levitas y entonces el Señor les dijo, bueno, mira, va a estar fácil, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Y aquí voy rápidamente al libro de Números 17. Rápidamente me voy al uno, dice, habló luego Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel, ¿sí? Y toma de ellos la vara por cada uno de las dos, de la casa de sus padres, de todos los príncipes de ellos. Acuérdense que eran 12 tribus, 12 varas vas a tomar, ¿sí? Conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre la vara, para que después no vayan a decir, aquella era la mía, no, escríbanlo, ¿sí? Lo vas a escribir, lo vas a tallar, dicen otras versiones, lo vas a tallar sobre la madera para que entonces no haya confusiones. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. ¿Cuál era la vara que traía Leví? Era la vara que había tenido Moisés cuando se puso delante de Faraón, que la tiró y que se convirtió en serpiente. La vara que él había usado durante los años que había estado cuidando borregos, ¿sí? Dice, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a ustedes y florecerá la vara del varón que yo escoja. Así no habrá problema, ya no va a haber murmuraciones, ¿sí? Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que están murmurando contra ustedes. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos les dieron varas y cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba ahí entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Acuérdense ustedes que ellos cuentan los días de mediodía en adelante. Entonces pusieron las varas antes de que se pusiera el sol, las pusieron, las dejaron allí toda la noche y al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, la vara seca, esta que durante 40 años él la había traído en el desierto y que ahora la tenían por allí desde, como símbolo del sacerdocio, había reverdecido, le habían salido brotes, pero no solamente le habían salido brotes, los brotes habían echado hojas, habían dado flores, habían arrojado renuevos y había producido almendras. Por eso digo, pues que la vara era de almendros y produjo almendras, ¿eh? Y entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomó cada uno su vara, ¿sí? Y Dios le dijo a Moisés, regrésale la vara a Aarón delante del testimonio, ¿sí? Para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran, ¿sí? Y hizo Moisés como le mandó y así lo hizo. En la siguiente parte, pues es violenta, ¿sí? Porque entonces todos ellos dijeron, somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos, ¿sí? Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo morirá, ¿sí? ¿Cómo habremos de perecer todos nosotros? ¿Sí? Y bueno, finalmente hubo un quebrantamiento. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que el candelabro tenía flores y las flores eran flores de almendro. La segunda cosa que representa es una manzana, ¿sí? ¿Qué implica una manzana? ¿Por qué una manzana? Bueno, yo sé que cuando nosotros pensamos en manzanas, yo no sé si usted piensa en Blancanieves o usted puede pensar en la bruja del no sé quién o puede pensar en Steve Jobs
yo no sé, o puede pensar en Alan Turing, o puede pensar en Newton, yo no sé en qué piensa usted, ¿sí? Pero para Dios, cuando Dios habla de esto, en Proverbios capítulo 25, en el verso 11, nos va a decir lo siguiente. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. O dicho de otra manera, cuando el logos de Dios habita en tu boca y lo dices adecuadamente, lo usas con sabiduría, se convierte en algo que resplandece, se convierte en una manzana de oro. ¿Qué es la manzana de oro? Es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. El fruto es la manzana. Y los dones de Dios, ¿sí? Es la florecita de almendro. Representa, es como si fuera una campanita, y entonces las campanitas, que era la flor de almendro, es los dones del Espíritu, y la manzanita representa el fruto del Espíritu. Noten ustedes, entonces, el candelero nos está hablando, el candelabro nos está hablando de que es el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu los que conforman esta, este mueble importantísimo y que tiene entonces 7 brazos, el del centro, que el del centro tiene 3 campanitas de la flor, ¿sí? La manzana y la última es la flor y la última florecita que se tiene es donde se pone el aceite y ahí donde se pone este, el pabilo, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos todo esto, lo que estamos viendo, decíamos, es una lámpara. No sé si se la pueden imaginar. Háganme saber, porque como ahora todo el mundo tiene su cámara cubierta, no, ya vi a Dulce, que es la que siempre. A veces tengo que ponerla a ella para poder sentir que estoy hablando con un ser humano del otro lado, ¿sí? Entonces, si no, diría, estamos como en la radio, ¿verdad? Ok, entonces, ¿se pueden imaginar la lámpara, el candelabro, ¿sí? Del tabernáculo. De voy a buscar una figura para que si alguien no se lo puede imaginar, podamos entonces imaginárnoslo de alguna manera. Muy bien, entonces aquí vamos a poner esto y vamos a mostrar el candelero. Permítanme. Muy bien. ¿Se alcanza a ver? Entonces ahí está el candelero. ¿Cuál es la idea del candelero? Como decíamos, manzanas y flores. Manzanas y flores. La manzana es el fruto del Espíritu. Las flores son los dones del Espíritu. ¿Y qué representa este candelero? Este candelero en Isaías 11, verso 2, representa a Jesús. Entonces, el mueble con el que se adornaba el lugar santo donde estaba el candelero está representando simbólicamente a Jesús. Pero Jesús mismo dijo que nosotros somos lámparas. O sea, que nosotros tenemos que ser también a la imagen y semejanza de Jesús, tenemos que tener el fruto del Espíritu, tenemos que tener los dones del Espíritu y que tenemos que proyectar la luz de Dios. Entonces, así como esto representa el candelero de Jesús, así también es la imagen de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes debe ser un candelero, la luz de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí con eso? ¿No les es incómoda la imagen, la figura?
Entonces, somos candeleros, candelabros de Dios, lámparas de Dios. De oro tenemos que ser, de oro refinado. Y entonces, ahora vamos a vincular, y lo vamos a ir platicando así rápidamente. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el primero de los 7 peores? Habíamos El dicho miedo. que, Para empezar. ajá, a ver quién anda por ahí, Ivette. ¿Qué nos dice? Sí, el miedo, pastor. El ¿Eh? miedo. El miedo. El miedo. Entonces, la necesidad natural que tenemos es la aceptación de la vida, ¿sí? Luchamos por mantenernos vivos, el instinto de supervivencia, sí, pero tenemos miedo, tenemos temor. Y en Isaías capítulo 11 verso 2 dijimos que uno de los espíritus es el temor del Señor, ¿sí? Jogma, Jogma es el temor del Señor. Pero cuando nosotros hablamos del temor, no estamos hablando del miedo que nos pusieron cuando nosotros estábamos chiquillos y que decían, ahí viene el coco, y que entonces por el coco tú ya te andabas por ahí sintiendo que te iba a comer ahí cuando entrabas al oscurito. Y entonces no estamos hablando de ese tipo de temor, estamos hablando de que dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales, sí, no tengas contentamiento. Pero en el verso 13 nos va a decir, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pero ¿qué significa el temor de Dios? Ok, así rápidamente voy a estar echando unos versículos rápidos porque aquí hay un montón de versículos para dejarlos como referente. Primero, todos los que tienen que ver con el temor, sí, solamente agarré unos como ejemplo. Y entonces dice Eclesiastés 10:12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, el temor del esclavo, el temor de la golpiza, el temor de la mutilación, no es un temor que es congruente con decir que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón, ¿sí? Tendría que ser otro tipo de temor distinto. Primera de Pedro 2:17, una vez más nos va a decir acerca del temor, ¿sí? Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Apocalipsis capítulo 14, verso 7, una vez más hablando del temor, nos va a decir, sí, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Teman a Dios. Ok. Pero dice uno, ¿pero qué significa temer a Dios? Sí, porque temer es terror, porque el miedo para nosotros significa vulneración, significa dolor, significa sufrimiento. Y dice Dios, no, no, no. Estamos hablando de reverencia. Por eso Dios le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque en el lugar que estás tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, Isaac, sí, de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El temor es reverencia, es un respeto al otro, es un amor profundo al otro. Y por ese respeto, por ese amor profundo, tú lo que quieres es honrar al otro. Dios le dijo a Josué también, ¿sí? El príncipe del ejército de Jehová le respondió, porque acuérdense ustedes que tuvo por ahí una teofanía, y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo, no porque le iba a dar un zape en la cabeza, sino porque entendió
que era un momento de reverencia a Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario del miedo que te atemoriza por morir y que se convierte en un demonio que te atormenta? Es la reverencia a Dios. La referencia a Dios no te vuelve alguien incapaz de moverte. El miedo por dolor, el miedo por heridas, el miedo por daño, te paraliza. Pero la reverencia a Dios te activa. Significa que tú entiendes que si bien Dios es digno de respeto, es digno de gloria, de honra y de todo lo que tú me quieres decir, sí, pero es tu Padre. Y no quiere matarte, quiere ayudarte a madurar, a crecer. Que no está para desquitar su frustración contigo, que está para lograr en tu vida que cumplas los propósitos. Y entonces, la necesidad natural de sobrevivir, Dios dice, yo estoy de tu lado. Y entonces noten ustedes que cuando Pedro está en las aguas y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, Jesús le dice, yo soy. Y hay un temor reverente, o sea, hay un respeto, un reconocimiento, una honra del otro que cuando Jesús le dice, ándale, vente, el otro se baja y dice, él me va a ayudar. Si Dios me está diciendo que camine en el agua, pues yo me bajo y camino y el otro empieza a caminar sobre las aguas, ¿eh? Alguien dirá, sí, pero se hundió. Ojo, caminó. Después le tuvo más miedo a las olas y se le olvidó entonces el temor reverente a Dios. Pero mientras él estuvo enfocado en eso, pudo vencer el temor. Entonces, ese temor reverente, cámbialo en tu lenguaje para que sea reverencia. La reverencia a Dios, que significa reconozco tanto el poder que tiene que me siento seguro bajo sus alas, como dice el Salmo, debajo de sus alas, Él te cobijará, te guardará, te sientes seguro. Y entonces, mientras que el demonio viene a atormentarte diciendo te vas a morir, ¿sí? El Espíritu Santo viene a decirte mangos que te mueres, ¿sí? Estás conmigo. Ahora, noten ustedes que mientras uno está hablando de que puede quitarte, ¿sí? Las cosas naturales, ¿a quién debemos de temer? ¿A quién debemos de temer? Al que tiene la capacidad de quitarte la vida. Y la gente dice, el diablo, no, el único que podría quitarte la vida es a Dios. Entonces tú tendrías que decir, está bien, Señor, yo voy a estar vivo hasta el día en que tú quieras. El día en que tú quieras me voy a morir. Y cuando me muera, me voy a ir a tu presencia. Entonces, no tengo miedo de morir porque voy contigo y porque sé que tú me amas, que voy de regreso a mi casa, que voy a estar mejor en casa de mi padre. Esa es la reverencia, decir, Señor, yo sé que tú cuidas de mí. Y entonces el siete peor, ¿sí? El espíritu peor del temor, pierde toda su fuerza, porque alguien de mayor autoridad, de mayor poder, está en tu vida, que te hace sentir confiado. Sí, sí, estoy siendo claro con esto, sí les ayuda esto. Entonces, los siete peores son siete peores y además inútiles cuando tú tienes el candelabro de Dios en tu vida y tú te conviertes también en luz. Muy bien, entonces, el siguiente, ¿sí? Que era el de la culpa, el de la condenación. ¿Cuál era entonces la necesidad humana? En el segundo, la necesidad es el placer, el deseo. Y viene entonces el espíritu de condenación, de culpa, porque hemos usado equivocadamente el placer.
hemos usado equivocadamente el deseo, hemos sucumbido ante el deseo. Y entonces eso nos hace sentir que somos incapaces, irresponsables, impotentes, porque no podemos frenar, ¿sí? Nos sentimos carnales. Y entonces, ¿cuál es el espíritu de Isaías 11:2 que viene a traer equilibrio? Es el espíritu de consejo, el espíritu de guianza. Job capítulo 12, verso 13 nos va a decir lo siguiente. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. La palabra consejo es la palabra etzá en el hebreo. Y cuando nosotros pensamos en ello, voy a ponerlo un poquitito por aquí, ¿sí? En el interlineal. Y la palabra a la que nos estamos refiriendo, aquí está. Esto que dice aquí, consejo. Con Dios está la sabiduría y el poder, que ya nos dimos cuenta, bueno, y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente ahí está, noten sabiduría, poder, consejo, inteligencia, estos espíritus de los que estamos hablando en el candelero. Pero consejo significa que Él me guía, significa que Él me lleva a la prudencia. Significa que Él me lleva al entendimiento, a hacer las cosas bien. Entonces, hay deseos que tenemos y que nos pueden controlar. Sí, pero dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y entonces el consejo de Dios nos va conduciendo, nos va diciendo, esto sí, esto no. Te va guiando de la manita. Salmos 33, verso 11 dice, el consejo, una vez más, de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y él está como un papá diciendo, mira, hijo, no es el momento, no es el tiempo, ¿sí? No te comas la torta antes del recreo, ¿sí? Ya merito, van a dar el toque, espérate, ¿sí? Aguántate, no le estés pellizcando al pastel al rato, ya va a tocar partirlo, ¿sí? Porque somos desesperados, ¿sí? Proverbios 8, verso 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Conmigo está el consejo, yo soy el que te guío. ¿Se acuerdan ustedes de Salmos, sí? 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice? Él me guiará por sendas de justicia. Ese es el consejo. Estás perdido y dices, no sé qué hacer. Y Dios dice, mira, vente aquí por el camino, por lo segurito. Esta veredita te va a ayudar. Y entonces el placer que es necesario para nuestras vidas es mejor el placer que el displacer, claro. Una vida displacentera donde todo te molesta, donde todo te incomoda, no generas afectos, generas rechazo. Y necesitamos el placer saludable. ¿Qué es el placer saludable? Pues se siente rico, placentero, que te abrace quien amas. Se siente rico, placentero, que te chiquien. Se siente rico, placentero, que te reconozcan. Se siente rico, placentero, ¿sí? Que respondan al llamado cuando necesitas. Todas esas cosas son placenteras. Hay cosas que tú deseas. Pues en lugar de perro acedo, yo deseo un caldito de res. Es una de mis comidas favoritas, ¿sí? Y mi esposa, cuando es el día del cumpleaños, me hace caldo de res porque sabe que lo disfruto mucho, ¿sí? O desde hace unos días me hizo
unos nopalitos en salsa de tomate, asado y con panela dorada, ¿sí? Increíble. Y tú dices, deseo volverlo a comer, por supuesto. El deseo no es malo. El asunto es qué cosas deseamos. Y debemos de desear las cosas buenas de Dios. Ok, entonces, el tercero de los peores se basa sobre la cuestión de la fuerza de voluntad, ¿sí? Que ya hemos dicho que queremos sobrevivir, sí, pero entonces esta necesidad de supervivencia, esta impulsividad, de repente hacemos cosas que no son correctas y entonces nos minusvaloramos, perdemos nuestro lugar, dejamos de ser entonces las personas que Dios quisiera que fuéramos, ¿sí? Y nos bloqueamos, perdemos nuestra identidad, nos sentimos miserables, sentimos que no somos las personas que Dios quiera. Y entonces en ese momento nos debilitamos. Ya no podemos luchar, ya no podemos hacer nada, ¿sí? Nos sentimos miserables y caemos entonces en apatía. La vergüenza te descalifica y te sientes que no eres la persona adecuada. En lugar de sentirte un hijo de Dios, te sientes un bastardo. Y Dios quiere traernos la fuerza, ¿sí? Y hay varios versículos interesantes. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos, que están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuya, oh Jehová, tuyo es el reino, tú eres excelso sobre todo, ¿sí? Dios es un Dios de fortaleza, ¿sí? Y esa fuerza quiere que la tengamos nosotros. Segunda de Crónicas 26. Jehová nuestro, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de en los cielos si tienes dominio, ¿sí? Sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, esta cosa del poder, que es la autoridad que Dios nos da para llevar a cabo las cosas, y no hay quien se te resista? Job capítulo 12, verso 13, va a decir, Job 12, verso 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Salmos capítulo 20, verso 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con su potencia salvadora, con la potencia salvadora de su diestra, con su poder. Salmo 21, verso 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo 54, verso 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Ahora, ¿saben ustedes que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? Sí. Sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y este asunto de que no nos ha dado espíritu de cobardía, dice segunda de Timoteo 1:7, sino de poder. Y entonces esta parte es una parte que se me hace tan triste, que los cristianos nos sintamos tan minusválidos, tan desvalidos, tan incapaces, que todo nos asusta, que siempre estamos llenos de miedos porque sentimos que no podemos, cuando todo el poder de Dios, Gevurá, ¿sí? La fuerza, el valor, la victoria, la capacidad de hacer hazañas, la capacidad de mostrar la valentía, de ser robustos, ¿sí?
potentes, pero nos sentimos poca cosa, nos sentimos que no valemos, nos sentimos que no podemos, nos sentimos que no somos nadie, estamos desconectados de lo que Dios quiere. Ok. El cuarto demonio, sí, que tiene que ver con el dolor, con la tristeza. Hay una necesidad y la necesidad es la sensibilidad y la emotividad. Somos seres sensibles, sensitivos. Tenemos sentidos para sentir el mundo, pero sentir algo en exceso duele. Y tenemos que entender que el dolor es parte de la vida. No estoy diciendo que debamos de vivir sufriendo y que ser masoquistas. No estoy haciendo una apología al dolor. Estoy diciendo que nuestro cuerpo siempre va a estar mostrándonos dolor cuando la sensibilidad, ¿sí?, se satura. Y esa sensibilidad entonces necesita ser llevada, el espíritu de entendimiento, dice vina en hebreo, que significa de comprensión, de cordura, de juicio. O sea, necesitamos entender que el dolor nos está mostrando algo en la sensibilidad de lo que debemos de tener cuidado. Te duelen los pies con los zapatos, probablemente no son de tu número, o probablemente ni siquiera eran tuyos, regrésaselos al dueño, ¿verdad? Entonces tú dices, me duele el estómago de todo lo que comí, pues ya come menos, ¿sí? Me duele la cama donde estoy durmiendo, pues quizá ya necesitas renovarla o necesitas cambiar de postura. O sea, el dolor siempre es un indicador de parte de Dios de que tu sensibilidad, tu emotividad, tus emociones están percibiendo algo que probablemente está poniendo en riesgo tu integridad. Pues simplemente toma el mensaje, ¿sí? Y entonces, primera de Crónicas 12:32. Esta palabra me fascina porque nosotros somos la tribu de Isaacar, recuerden ustedes, ¿sí? Y entonces dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos. Ahora, voy a cambiar la palabra por el concepto que estoy diciendo ahorita de Binah en el hebreo, que podría decir sensibles a los tiempos, sabios de los tiempos, prudentes con los tiempos que están viviendo, con la cordura de los tiempos. Y entonces, esta cuestión de entender sensiblemente, emotivamente lo que está sucediendo alrededor, te ayuda a darte cuenta de que hay cosas que van a suceder porque las estás sintiendo, más que pensarlas, se sienten. Cosas como que, los que hemos tenido un hueso roto por ahí, sabemos que va a ser frío porque te empieza a doler el hueso que te quebraste. Es como si tuvieras por ahí, ¿sí?, un aparato meteorológico en la pata, ¿sí? Y entonces tú dices, ay, me está doliendo la articulación. Tú dices, va a ser frío, ¿sí? Y eso te puede ayudar a que cuando menos agarres la cobija, ¿verdad? ¿Saben ustedes que tú puedes sentir cuando va a venir un tsunami? Entonces, bueno, yo no tanto, sí, pero los pájaros sí lo sienten. Y entonces cuando viene un tsunami, aves que están en la costa empiezan a meterse tierra adentro, ¿sí?, para escapar de la ola que viene. Significa que si somos sensibles a lo que está a nuestro alrededor, nos podemos evitar el dolor y la tristeza de tener que venir. La raquia también duele, sí, para los que les pusieron por ahí la raquia en la espalda, es cierto. Y entonces, me voy a ir más rápido porque ya faltan casi 15 minutos y todavía me faltan 3 espíritus. Entonces,
El espíritu número 5 viene a atacar algo que es la capacidad de adaptarse, la capacidad de mimetizarse, la capacidad de estar en el contexto y que muchas veces la usamos para mal, ¿sí? Por eso el quinto espíritu es el espíritu de la mentira, del engaño. Pero ojo con esto, cuando nosotros hablamos del conocimiento, de lo que estamos hablando es de la capacidad de entender el sentido de las cosas, pero es el sentido de las cosas de parte de Dios. Y entonces, noten ustedes que cuando en Génesis capítulo 1, ¿sí? Digo, Génesis capítulo 2 en el verso 9, a ver, vamos a Génesis capítulo 2 en el verso 9. Y esta parte para mí se me hace hermosa por lo que sigue. Génesis 2:9, cuando Dios dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra en hebreo que se está usando allí es la palabra dat, como si fueras a decir dátil, dat, ¿sí? Y esa palabra, dat, es la que se utiliza en el árbol de la ciencia, dat, ¿sí? Del bien y del mal, ¿sí? Entonces, ahí dat, tov. Tov es lo bueno, entonces dat, tov, la ciencia de lo bueno. Pero noten ustedes que cuando la gente dice es que Dios no quería, hay gente que no sabe leer la Biblia, sí la lee con el hígado y siempre está pensando todas las cosas negativas en lugar de decir, a ver, Dios quería que nosotros tuviéramos el conocimiento del bien, sí, tanto así que en el candelero va a decir que hay el espíritu, dad, del conocimiento, porque Dios quería que nosotros lo tuviéramos para poder entonces discernir, separar lo que es correcto de lo que es incorrecto. El conocimiento del bien y del mal significa discernimiento y nosotros debemos desarrollar el discernimiento. Sí, pero esto es un asunto de madurez, ¿sí? No es un asunto de berrinche infantil. Entonces, Éxodo capítulo 31 en el verso 3, aquí me está mandando a otro lado, dice que Dios llamó por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en entendimiento, en ciencia y todo arte. Ahí lo que está diciendo es espíritu de conocimiento, ¿sí? Y una vez más vemos en Éxodo 35, verso 31, una vez más Dios dándole ese conocimiento, ¿sí? Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mira, Jehová ha nombrado a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado una vez más, dice, del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El hombre era un dechado de virtud, ¿sí? Job capítulo 42 en el verso 3. Ustedes conocen estos versículos que Job dice, conozco que todo lo puedes, ¿sí? Que mi pensamiento, no lo puedo esconder, ¿sí? Que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿sí? Yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiadas valiosas para mí que yo no comprendía. Y la palabra a la que nos estamos refiriendo allí, dijimos que era la palabra dad, y esa palabra dad, que en el Strong en hebreo es el 1847, la voy a poner aquí, el Strong en hebreo, ¿sí? La palabra 1847 que está aquí y que es la palabra dad, ¿sí? Es la palabra entendimiento. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? La ciencia del bien que nos decía en el árbol de el Génesis.
el entendimiento. Yo estoy hablando como ignorante, sin discernimiento, sin poder separar lo que es lo correcto de lo incorrecto, es lo que está diciendo Job, ¿sí? Y dice, y yo no lo entendía. Hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas para mí. Ok. Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y una vez más, veámoslo, ¿sí? Y dice el principio de la sabiduría. ¿Y qué es la palabra sabiduría que está aquí en el hebreo? Es la palabra dad. Ahí está, Hebreo 1847. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el principio del discernimiento? El discernimiento del bien y del mal. El temor del Señor, la reverencia de Dios. Por eso necesitamos ser como candelero. Necesitamos tener, ¿sí?, el espíritu de sabiduría en nosotros. Dad. Proverbios 3, verso 20. Regreso a esta versión. Proverbios 3, verso 20 dice, con su ciencia, ¿sí?, dad, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Dice, ¿cómo es que Dios creó las cosas naturales? ¿Cómo es que Dios desarrolló la naturaleza? Dad, el discernimiento, el conocimiento, el entendimiento profundo de las cosas. ¿Sí? Y por último, Proverbios 8:10, para terminar aquí con esto, dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Si usted tiene que escoger riqueza, escoja dad. Es mejor que el oro, dice el Señor. Ok. En el número 6, el peor número 6, es el que se opone contra la razón, el conocimiento de las cosas, porque nos va a llenar de fantasías, de ilusiones, de falacias de pensamiento, de falsas disyuntivas, nos va a querer hacer entender, fascinar, hechizar, para que estemos diciendo tonterías. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es distinguir cuando algo es una falacia, cuando algo es una falsedad. Job capítulo 12, verso 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Aquí nos estamos refiriendo a esta. Suyo es el consejo y la inteligencia. Éxodo capítulo 28 en el verso 3 nos va a decir, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote, ¿sí? Hablarás a los de sabio corazón, a los que yo he llenado de espíritu de sabiduría. Hay cosas que no son para cualquiera. Necesitas tener sabiduría en tu corazón, darte cuenta de qué es lo correcto. Ahora, la predicación de la semana pasada, cuando yo estaba hablando de equilibrio, tiene que ver con eso. Cuando yo estaba hablando de complementariedades, la luz y las tinieblas son complementaridad. Y el equilibrio, Dios nos tiene que llevar a verlo siempre, ¿sí? La vida y la muerte son polaridades que son complementarias. Y uno tiene que entender que la muerte no es mala, es complementaria de la vida y que la muerte es un descanso para la vida física. Y entonces uno no ve a la muerte como el enemigo de Dios. La muerte es simplemente la culminación de la vida física y todos vamos a morir. Está escrito que todo hombre viva una sola vez y después al juicio. Sí, todas estas son cosas que debemos de verlas sin la fantasía, sino verlas
con la razón y el entendimiento de parte de Dios, ¿sí? Y esto se llama Jokmah, que es precisamente esta sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces, y por último, la última de ellas, ¿sí? El Espíritu del Señor, Ruach, Jehová, o Ruach, Jehová, ¿sí? En hebreo, Jehová es el Señor. Jehová, decimos nosotros en español. Jehová es la forma más hebrea en que yo podría decirlo, ¿sí? Y Ruach es el viento de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de el viento de Dios, ¿sí? Del Espíritu de Dios, tendríamos que recordar que la palabra viento, que es espíritu, Juan 4:24, Dios es espíritu, pero Juan 4:8, primera de Juan 4:8, nos va a decir, ¿sí?, que Dios es amor. Entonces, ¿cuál es el espíritu del Señor? Dios es espíritu, pero Dios es amor. Ah, entonces el espíritu del Señor es el amor, ¿sí? ¿Qué te va a librar de los lazos mundanos, de las ataduras, de los apegos, de la esclavitud espiritual, del espíritu de orgullo, que es el 7 peor? Te va a librar el amor. Y el amor te va a traer entonces una capacidad, una libertad para transitar entre lo temporal y lo eterno. ¿Cómo voy a transitar entre lo temporal y lo eterno? Dice Primera de Corintios 13, 12 y 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que me hace transitar el amor? ¿Cómo es que tú no dejas de amar a una persona cuando va cambiando su físico? Porque no estás amando el físico, estás amando a la persona. ¿Qué es lo que te permite permanecer más allá de que la persona muera? Porque la amabas y la sigues amando aunque ya no está. Cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con el mundo desde su transitoriedad, entonces nosotros entendemos que todo pasará, ¿sí? Lo que no pasa es el amor. Cielo y tierra pasará. Las palabras no pasarán. El amor es eterno, el amor permanece para siempre. Entonces, cuando tú estás diciendo es que yo quiero fluir en el Espíritu de Dios, eso significa fluye en el amor. Enfócate en el amor. El amor te va a ayudar entonces a romper los lazos mundanos, porque no amas las cosas, amas lo eterno. Te va a ayudar a romper ataduras, apegos, actitudes tóxicas, actitudes egoístas. Y ese es el séptimo peor. Entonces, termino, como decíamos hace rato, en Isaías capítulo 11, en el verso 2. Este es el candelero de Dios. Y este candelero de Dios del que estábamos hablando hace rato, nos lleva a entender entonces cómo cada una de estas cosas, de este candelero con el que nos hemos estado identificando, representa la forma en que Dios quisiera que nosotros pudiéramos entonces enfrentar las cosas espirituales y con ellas mostrar entonces
el propósito de Dios. Pues esta ha sido mi clase de esta noche. Escucho sus comentarios acerca de lo que ustedes me quieran decir. Espero que sea de bendición. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Am, para mí, yo he quedado impactada con las clases estas de los 7 peores, repasando con las clases por la tarea que tenemos pendiente. Uno de los, bueno, casi todos, pero el primer tema, para mí el temor, esa parte, wow, para mí, Dios me trajo libertad. Ya me había dado la libertad en esa parte del texto bíblico que usted comentó, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Esa parte, para mí fue una, ¿cómo puedo decir? Es una comida hecha no, para mí fue carne espiritual. Esa parte, el tomarlo, son tremendos esas clases, wow, lo reviví escuchando, ay, no puedo explicarlo, dije, Dios, gracias por la vida de mi pastor y por lo que está haciendo y por lo que está enseñando, y solamente darle gracias a Dios por su vida y por lo que hace, porque, wow, es como cuando no se perdona, que yo en lo personal hay cosas que entiendo en mi espíritu, pero me cuesta traducirlos. Y eso fue para mí, esa clase fue para mí, eso, ahí está, claro, traducido y bueno, y le agradezco a Dios por su vida y lo que, y bueno, y lo que va a hacer, yo sé que va a hacer más cosas. Y bueno, a mí me ha bendecido mucho en mi persona mucho sus clases. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Dice, es Lupita, dice que es maravilloso saber que las flores son dones del Espíritu y los frutos son las manzanas. Me gustaría que algún día se encendiera en honor a Dios, ¿sí? En la iglesia, ¿qué? La menora. Y todas las clases son llenas de Dios. Gracias, pastor, por su esfuerzo, dedicación, tiempo y dedicación. Gracias. Pues gracias por estar también ustedes y por considerar que esto puede serles de bendición. Querido Fer, te veo con ganas. Estoy muy cansado porque desde las 2 estoy despierto. Ha sido un día de decisiones y bueno, tal vez la primera hora y media estuve muy consciente, pero contestando, yo creo que no hay como identificar estos 7 peores o para mí lo más edificante fue identificar estos 7 en mí, semana a semana o cada que los estábamos viendo, identificar y tratar en ellos, en mí, porque puedo escucharlo, puedo verlo y dejarlo ahí, pero el perder el temor a enfrentarlo, el temor a revelarlo, a decirlo, a manejarlo, ir siendo liberado uno a uno, es algo que en verdad me ha edificado mucho. ¿Por qué? Porque en el momento en que cada uno de nosotros reconozcamos y lo podamos decir y delante de todos lo que hemos padecido
de cada uno de estos 7 peores y que lo hayamos comentado con nuestro pastor, con un ministro, que ya hemos trabajado en él y dejar limpio, porque el día de hoy es para mí lo más satisfactorio. Yo estaba preocupado, porque yo estaba preocupado no de que me quité uno y que me llegaran los 7 peores, a mí me llegaron los 7 peores. Y he estado trabajando para mí cada uno de ellos. Y lo que decía yo, ¿y ahora qué sigue? Pues ahora ya sé qué sigue, ¿no? Qué hacer y cómo mantenerme para evitar que vuelvan a estar otra vez en mí. El, y bueno, yo creo que la continuidad empieza o inicia el sábado. Amén. Lo digo con toda esa franqueza, porque si no lo experimentamos, si no lo vivimos y si no lo decimos, si no lo echamos fuera, nuestra vida va a ser un círculo vicioso, porque vamos a estar recayendo y recayendo. Entonces, hoy nos acaba de dar la vacuna para no estar recayendo, y no estar lamentándonos, repetidamente, ¿sí? Es lo que puedo comentar, que cuando decían hay que hacer la tarea, dije, bueno, es que yo cada que teníamos clases, yo hacía la tarea porque yo desvestía mi corazón y lo plasmaba y yo creo que esa es la mejor manera de expresarlo, de decirlo, de vivirlo, sí. Gracias. Amén. No, pues muchísimas gracias por esa franqueza. ¿Alguien más? Yo, pastor, Adelante, Lupita. estoy de acuerdo con el doctor Fernando en cuestión de que tenemos que tratar todas esas 7 peores en nuestra vida y tenemos que pedirle al Espíritu Santo cuál de todos esos 7 peores todavía tenemos y todavía tenemos que trabajar. Tenemos mucho trabajo que hacer en nosotros mismos para poder aplicar el texto de Isaías 11:2. Pues primeramente tenemos que vaciarnos y que reconocer que están ahí y tratarlos en nuestra vida. Es todo, pastor. Amén. Muchísimas gracias. Amén. ¿Alguien más? Hola, Hola, buenas hola. noches. Hola, Lili. No, pues ha sido muy interesante cada una de las clases. Yo no estuve en todas, pero ahora que estamos con esta tarea, pues es como un test, ¿verdad? También para identificar en qué áreas o en qué partes encontrarle el sentido de decir, con razón yo estaba viviendo esto o con razón estaba recurrente en aquello o ver cosas a lo mejor en nuestros hijos, ¿verdad? Y pues todo eso nos ha ayudado mucho a identificarnos, a reconocerlos y pues poner así como un fin, ¿verdad? A todo esto con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque pues no somos perfectos y estamos cada día trabajando en ello, ¿verdad? Y pues yo agradezco mucho pues todo lo que tienes que trabajar para poder dárnoslo, ese alimento, y que en verdad lo pongamos en práctica, porque de nada sirve tomar clases, apuntes y que nada más ahí se quede, ¿verdad? Sino que hagamos ese cambio transformador en nosotros y poder ayudar a otras personas también, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Amén. Amén, amén. ¿Qué dices, Fede? Se me perdió Fede. Lo vi por ahí y se fue. Ok. Antes de terminar, quiero comentar algo. Voy a compartirles mis notas de las cosas que de repente escribo y que están por allí, y algunas cosas están con más forma, con un mejor formato, otras no tanto. De repente hay cosas que me gusta cuando las escribo, hay cosas que no me gusta, pero pues eso es parte del trabajo académico, siempre es así. Hay
cosas que están puestas pensando en que alguien más las va a escribir, hay cosas que las hice pensando en que a ver si yo mismo las podía entender en algún momento. Pero ¿cuál es la idea? Ustedes han estado tomando apuntes, están escribiendo, están meditando. Al pasarle las notas no es para que simplemente las copien y me las den, no, es para que sea una segunda etapa de estudio más profundo, porque como lo han dicho, y ahí está cuando algunos maestros dicen, a ver, Fernandito, ya levanta el cuaderno, Fernandito, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es, ustedes son la aplicación de esta enseñanza y queremos que esta enseñanza se convierta en una enseñanza clave para quienes lleguen a Redime. De tal manera que ustedes van a tener que desarmarlo y generar sus propias notas para que puedan enseñárselo a alguien. Queremos que todos los de Redime estén capacitados en poder decirle a alguien que recién acaba de llegar, mira, tu llamado era ser el candelabro de Dios, pero los 7 peores llegaron y te pusieron una arrastrada, ¿sí? Y durante años estuviste por ahí esclavo. La restauración tiene que comenzar contigo, ¿sí? No solamente es la vergüenza, que es una de las clases de claves, son cada una de esas 7, porque esas 7 nos robaron, ¿sí? Entonces, si se entendió lo que quería decir, ahora lo que voy a hacer en este momento es descargar las notas cuchas tal como están, ¿sí? Y se los voy a poner en este momento entonces en el grupo, en los grupos que tenemos, ¿sí? Sí, pastor. Es enero de 2024. Y con eso, ahora ustedes tienen que rehacer sus notas, profundizar. Si hay versículos que se les fueron, pues ahí van a tener algunos, y si ahí van a darse cuenta también de mis carencias, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante? Que estamos haciendo un trabajo para Dios. No es para poner una calificación, es para que ustedes tengan herramientas y con ellas puedan compartir. Y si después de todo eso me las comparten a mí para nutrirme cosas que Dios les habló a ustedes y que no están allí, pues ustedes me las dan y vamos haciendo entonces que esto se convierta en algo que pueda ser de bendición para todos. Amén. Entonces, para que esto no se quede nada más en promesas, que luego hay gente que dice, pues es que ustedes promesas, no, ahí va, ya está. En este momento ya tienen ustedes son 48 páginas de mis notas. Santo. Pues para que vean que también uno tiene que hacer la tarea y que son cosas que de repente están ahí. Y si en algún momento eso se puede convertir entonces en una clase mejor, pues se convertirá en una mejor clase, en un librito, en un a ver qué cosa, ¿sí? Pero por lo pronto, ahí está, en el de Fundamentos Doctrinales y en el de Redime Casa de Dios, y creo que me falta, en el otro no puedo ponerles porque nada más Mili puede poner ahí, pero ya con esos dos ya pueden ustedes acceder. Preguntas, comentarios antes de terminar entonces, ya con esto de los apuntes. Me voy a hacer como el niño que decía, ya llegó Fede. Ya llegó Fede. Profe, ya llegó el que se salió. Ahora sí, Fede, ¿quieres decir algo antes de ya terminar la clase? Bueno, la salida se debían a que se acababa la pila de un teléfono y poníamos a cargar otro. Entonces, así estuvimos tratando de darle todo el seguimiento. Pero sí, bueno, definitivamente mi comentario iba en el mismo sentido, ¿no? Todos hemos podido sentir las bofetadas de uno de los 7 peores o de todos al mismo tiempo, pero sí nos faltaba esta parte que hoy has compartido de qué era lo que Dios tenía en mente cuando fuimos creados. No era para que nos abofetearan, sino que Él tenía un plan, y bueno,
digo tenía, pero la verdad es que lo tiene y lo sigue teniendo. Entonces ahora, como dijo el buen Fer, pues tenemos ya la vacuna contra todas estas enfermedades, contra todos estos virus, bichos, demonios, y tenemos clara el camino que Dios quiere para nosotros, y ese es el que tenemos que seguir para llegar a esa estatura de Cristo, del varón perfecto. Así que muy agradecidos. Amén, amén. Y pues termino siendo honesto con ustedes, ¿sí? O sea, si no fuera por estas clases, seguramente estudios como estos no se llevarían a cabo. Entonces, ustedes son el pretexto ideal para ponerme a estudiar. Así que créanme que cuando los profesores decimos que el más beneficiado es uno, no es broma, ¿sí? Entonces, gracias porque en toda esta serie ahí estuvieron ustedes echándole ganas. Quiero forzarlos a que ustedes se conviertan también en mis maestros. Por eso este asunto de ponerlos a estudiar, de ponerlos a reflexionar. Estas enseñanzas no es que yo se las haya copiado a alguien, no escuché a Dante Gebel, no me metí a buscar a lo que dijera Cash Luna, o yo no sé a quién escucharán ustedes. Pues estas son parte del estarle pidiendo a Dios y estar ahí pensándole, buscándole, y es la chamba que hay que hacer, ¿sí? Entonces, si ustedes ahora me comparten a mí, nos retroalimentamos y aprendemos todos juntos. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias y estamos entonces pendientes. Bendiciones. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Amén. Bendiciones. Bye bye. Buenas noches.